Hola amigas, bienvenidas a mi canal, yo soy Vicky. Suscríbete si no te has suscrito. Activa la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo video y regálame manita arriba. Vamos a comenzar. Vean qué hermosa y cuántos hijitos tiene. No, ya no cabe en su maceta. Está demasiado grande ya. Nada más eran 3 mamás. Era esta mamá, esta otra, y me parece que es esta que está aquí, o es una de sus hijitas que ya creció bastante. Pero vean nada más, a ver en los comentarios, díganme como cuántos hijitos creen que tienen estas lindas suculentas. Voy a separarlas porque ya están sufriendo, ya están muy juntas, ya no están creciendo como debe de ser. Entonces, y aparte de eso, les voy a dar un nuevo lugar en mi jardín porque ya el sol aquí donde yo vivo está muy fuerte. Entonces voy a tratar de darle un buen lugar para que ella siga produciendo. Sus cuidados son muy fáciles. Vamos a hablar acerca ahorita de sus cuidados. Sus cuidados son muy fáciles. Ella le gusta el sol, pero no en este tiempo que es el sol más fuerte, quema demasiado a las suculentas y es donde nosotros debemos de protegerlas. En primavera les gusta mucho ese tipo de sol porque no es tan fuerte, aparte de eso está lloviendo y ellas crecen pues bien hermosas. Entonces ese sería su cuidado realmente, ella no requiere mucho cuidado como otras suculentas. No, ella es muy noble, ella crece y se reproduce muy rápido. Su reproducción es demasiado rápido. Con una que ustedes lleguen a tener, va a aventar bastantes hijitos. Así como ahorita mi suculenta. Está muy bonita. Acerca de sus riegos, ¿le gusta el agua? Sí le gusta el agua. ¿Por qué razón le gusta el agua? Porque ella es una suculenta que tiene, sus hojas no son tan carnosas, están delgadas. Entonces, como son delgadas, no retienen mucha agua. Cuando nuestra suculenta su hoja es muy gordita, es cuando nosotros pues tardamos en regarla, porque ella conserva su humedad. Pero en este caso de esta suculenta, como su hoja es delgada, entonces requiere de más riego. No es muy especial de que la tengamos que estar regando seguido, no, vamos a dejarla a que se le seque su sustrato para volverlo a regar. Eh, la verdad no lo he intentado, no sé si para reproducir con hoja tengamos éxito. Como es muy delgada, a veces no tiende a lograr a brotar antes de que se seque. Se nos va a secar a lo mejor antes. Las hojas para reproducirla, las que tienen más éxito serían las más carnosas. En este caso no. Es necesario de que nosotros la propaguemos por hoja, porque ella solita nos da demasiados hijos. Como ustedes lo están mirando, son demasiados los hijitos que ya tienen. Esta aproximadamente desde que la sembré acá, la tengo como un año. Y vean nada más. O sea, está bárbara, creciendo a todo lo que da y sus hijitas, las más grandecitas que se ven aquí, ya estuvieran mucho más grandes. Incluso las mamás estuvieran más grandes, pero por no haberlas sacado y en su propia maceta, por están así. Bueno, vamos a comenzar. Me van a acompañar a sacarla, a que cada una tenga su propia maceta. No sé a dónde voy a poner tanta, tantos hijitos que tiene, pero acompáñenme. Voy a comenzar a cortar unas de acá porque están, pero, ay, y es que, amigas, está muy pesada, no la puedo sacar así, voy a tener que recortarla
Vean qué bonitas. Y es lo que yo les decía, que ahorita les está pegando mucho solo donde yo las tengo. Entonces se me está poniendo como que amarilla porque ella es un poquito más verde. Miren cómo están aquí de sus hojas. Ya voy a aprovechar en limpiarlas, en quitarle. Y aquí hay más pequeñas. Les voy a cortar todas las más grandes porque hay unas que están pequeñas y las vamos a dejar que la mamá las siga alimentando. Que tienen bastantes. No quiero maltratarlas. La verdad como estaba muy, pero muy cerrada de todas sus hojitas, no la había yo limpiado. Tiene muchas hojas secas. Ya esta, tiene el tronco muy grueso, pero no podemos dejarle su tronco tan grande porque no me gusta que se estiren. De hecho, aquí ya estaba buscando humedad porque ya estaba muy arriba. Ya tiene su raíz. De que buscan la humedad, entonces comienzan a crecer sus raíces. Estoy haciendo aquí. Ay, le quito todos los hijos. Quita la mamá. Voy a tratar de sacarlas porque todas estas pequeñas, la verdad no quiero dejarlas, cortarlas, sino que se queden ahí mismo con su mamá. Miren, amigas, cuánto hijito ya tiene aquí. Esta mamá tiene bastantes, pero no se los puedo quitar porque están muy pequeños. Entonces se los vamos a dejar para que ella siga alimentándolos. Este video va a ser un poquito grande porque sí es complicado estar sacando todas las mamás que están aquí. Es normal que todas estas hojas
se le sequen, porque ella tiene que ir creciendo y conforme va creciendo sus hojas se le van secando. O sea, no se espanten si ven que sus suculentas de aquí va abajo se le van secando sus hojas. Es muy normal. Incluso en su sí se nutren con sus propias hojas. Ya no, amigas, a mí me gusta reciclar y en este cestito donde viene luego la verdura voy a seguirles poniendo porque ahí estaban. Voy a poner a las mamás que tienen a sus bebés todavía pequeños y los que ya le vienen abajo. No los quiero lastimar, nada más voy a ver sus raíces que están sanas, no tienen hongos, no tienen nada, simplemente era que necesitaban su mantenimiento, pobrecitas, las tenía ya muy apretadas. Entonces voy a ponerlas acá, aquí las voy a volver a sembrar donde estaban, ya nada más les puse la tierra. A mí me gusta la tierra de hoja, la de jardín. ¿Por qué me gusta? Pues porque es muy nutritiva para ellas. La hoja que tiene es la que se descompone y la que le va dando nutrientes a nuestra planta, a esta suculenta. Y es que tienen bastantes hijitos, entonces no quiero ahorita quitárselas ni lastimarla. Ya ahorita le va a entrar luz a los nuevos bebés. Quiero que vuelva a crecer otra vez como estaba. Entonces voy a poner aquí a estas mamás. Realmente muchas personas no les gusta este tipo de tierra para las suculentas, pero a mí me ha dado muy buenos resultados. Al contrario, crecen demasiado. Conforme se van descomponiendo sus hojitas, la hoja de la tierra es conforme va nutriendo la suculenta. Voy a ponerles aquí unos pequeños. Voy a ver cuál. Esta porque todos los esquejes que sacamos las voy a dejar que cicatricen para que no se nos vayan a podrir. Que muy pronto, cuando todas las chiquitas ya estén creciendo, me va a volver a llenar toda mi maceta. Voy a echar un poquito más de tierra.
Esta así quedó. Disculpen, amigas, todo el tiradero que tengo acá. Tengo una mesita muy pequeña y así quedó. Esta más o menos en unos 3, 4 meses van a ver cómo estas ya están llenando de nuevo su maceta. Bueno, amigas, ya las planté para que el video no sea tan largo. Ya las planté aquí, ya están aquí muy bonitas. Estas planté 3 mamás con todos sus hijitos y los hijitos que tienen abajo que tienen que crecer. Amigas, nosotros podemos dejarlas cicatrizar o cortarlas o cortarles porque el rabo es muy largo. Entonces las vamos a poner acá, pero no las vamos a dejar que regarlas, no las vamos a regar, nada más es meterlas y las vamos a dejar en sombra. Estas las voy a dejar cicatrizar porque son bastantes. Ya les tengo sus macetas para ponerlas ahí, pero ya el video sería demasiado grande. Espero les haya gustado mi video, les haya aportado algo para que ustedes cuiden sus suculentas y les siga gustando todas las suculentas y cualquier planta, porque una casa se ve muy bonita con flores. Bueno, bye amigas, no se les olvide suscribirse.